En el 14 en adelante. Capítulo 19 y Segunda de Reyes del 14. Y tomó Ezequías la carta de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, y abre, oh Jehová, tus ojos, y mira, oye las palabras de Sanaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra la mano de hombre, sino obra de manos de hombre, madera o piedra, o por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego que nos salve de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Qué había hecho Sanaquerib? Sanaquerib le estaba diciendo a todo el pueblo: miren, yo derroté a pueblo y a sus dioses se los quemé. Y así va a pasar con ustedes, por eso no le hagan caso a Ezequías. Porque el poder que tengo yo no lo va a tener ni ese Dios, ni Ezequías, ni nada que se le parezca. Entonces ustedes confíen en mí, porque yo ya he ganado, ya he derrotado, ya han muerto personas por hacerse los rebeldes en contra mía. Pero ahí estaba Ezequías, que fortalecía a ese pueblo, decirle: no tengan miedo, porque Dios está con nosotros. Levantémonos, porque van a tener que huir de nosotros. ¿Sabe que la historia termina que Dios peleó por Judá y mató en un solo día 185.000 en el campamento de los asirios? Mire, vamos a leerlo para confirmar esta palabra, ¿no? Porque Isaías oró y Dios le respondió. Dios le respondía instantáneamente a Ezequías. Isaías era el profeta de esa época, que lo usaba Dios para mandarle mensaje también a Ezequías, pero a Ezequías le contestaba instantáneamente. Cuando Dios oyó la oración de Ezequías, Dios le contesta de esta manera. Isaías 37, versículos 33 en adelante. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185.000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sanaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. No solamente que el enemigo va a tener que retroceder cuando hay personas que oran y le piden a Dios con una convicción y con una fe que solamente Dios ve, eso que le crece en el corazón, sino que el enemigo le va a entrar una maldición. ¿Qué le pasó a este rey que amenazaba y decía no le crean a Ezequías? ¿Qué es lo que le pasó? Sus propios hijos lo mataron. No solamente murieron 185.000 personas, sino que fue muerto por sus propios hijos. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hacía Ezequías con su oración. De decir: Señor, esto nos están amenazando, pero yo sé quién eres tú, Señor. Yo sé que tú no eres cualquier Dios. Por eso cuando leí la palabra ordena tu casa porque morirás, decía: pero este rey, ¿qué mal hizo? ¿Qué fue lo que hizo mal? Para decirle a Dios: mira, ordena tu casa porque vas a morir. Porque ya no hay solución para tu vida. Porque Isaías no vino a negociar, le vino a decir algo. No le dijo: mirá que dice Dios que si no hace tal cosa. No. De una le dijo: vas a morir. Si no, ordena tu casa porque morirás, le dijo. Le dio solamente una posibilidad.
Pero yo veía que todas las cosas que este rey hizo fueron maravillosas ante los ojos de Dios. Cuando un hijo de Dios deposita toda su confianza en Dios, por más grande e imposible que sea el problema, Dios va a pelear por tu batalla. Así lo hacía con Ezequías. Cuando él oraba porque sabía de que los enemigos, los asirios, tenían mucho más fuerza que él, mucho más número de hombres, muchas más armas que él, pero él tenía algo que era Jehová de los ejércitos. Era el Dios, el dueño de todo, nuestro creador. Por eso nunca creas que tu oración se perdió por ahí, o que Dios no la escuchó o la ignoró. No, jamás piense eso. Actúe como Ezequías, ore con fe, con convicción, haciéndole recordar a Dios de que predicaste la palabra, de que trabajaste en esa escuelita dominical, de que por más que te hayas desviado, tú hiciste muchas cosas para Dios. Por más que hayas dejado la iglesia, tenés que hablarle a Dios y decirle: acuérdate, Señor, cuando fui a repartir esos trataditos. Acuérdate, Señor, cuando esas personas hablaron mal de vos y yo luché por tu causa y te he defendido. Por eso a Dios le gusta que tú le recuerdes de lo que le hiciste, de lo que hiciste por él. Ezequías le decía: acuérdate, Señor, de todas las cosas que yo hice por ti. Por eso enseguida el Señor agarró a Isaías y le dijo: va, decirle que 15 años más le doy. Me imagino la cara de Isaías, pero que no entiendo, el Señor, si recién me dijiste, no, vos haceme caso, andá y decile. Porque así es Dios, Dios contesta instantáneamente tu oración. Por eso no creas que lo que pediste quedó así en la nada. Ezequías lo venció a Sennacherib con su oración. Ganó sin ir a la guerra, así es Dios. No tuvo que ni siquiera preparar el ejército. Ni siquiera Dios le dijo: bueno, Ezequías, prepara el ejército, pónganse de este lado. No, ni se movieron, ni se prepararon. Solamente Dios peleó la batalla por ellos. Y en un día solo, 185.000 murieron. Y no solamente eso, sino el rey entró en maldición porque sus propios hijos lo mataron. Por eso, por más que hagan lo que te hagan, nunca amenaces, nunca pagues mal por mal. Sabes que tenés que tenés un Dios. Vio que a veces uno dice: no, pero ya me va a conocer quién soy esto. Vos no sabés lo que me hizo. Ya lo rompo todo cuando lo agarre. No, espere. Mía la venganza, yo soy el juez, dice Dios. Dios va a pelear tu batalla. Pero, a ver, cuando accionás vos, cuando vos actuás, Dios no actúa. Cuando vos te tranquilizás y haces lo que dice Dios, de no pagar mal por mal, de que si tu enemigo tuviera hambre, vos le dieras de comer, que vos solamente lo que tenés que hacer es orar, prepararte con Dios, ayunar, tranquilizarte, orar a Dios, Dios va a pelear por tu causa. Ahora, cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, número uno, te va a salir mal. Número uno. Segundo, no vas a encontrar resultados. Y tercero, no vas a tener la ayuda de Dios. Porque o es Dios o somos nosotros. Por eso Ezequías no hizo nada. Solamente Dios en un día mandó a sus ángeles y 185.000 personas murieron. Entonces todas aquellas personas que querían levantarse en contra del pueblo de Judá de Ezequías fueron eliminadas. Porque la batalla es de Dios, no es de nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hizo Ezequías: confiar en Dios, orar a Dios, pedirle a Dios: Señor, este problema es muy grande para mí. Yo no puedo más con este matrimonio, no puedo más con lo que me está pasando en la congregación, no puedo más en mi economía, ya estoy cansado de tener tantas incomodidades en mi vida. Señor, ayúdame. Pero yo no tener que actuar de una manera incorrecta, de no pagar mal por mal y de no hacer algo que a Dios no le guste, sino cuando tú te tranquilices en ese problema de divorcio que tenés, que las personas quieren actuar y intentan hacer cualquier cosa para arruinarte, porque a veces un matrimonio se separa y después de tanto amor pasan a ser enemigos y hacen cualquier cosa para el otro destruirlo. No se dan cuenta que hay hijos de por medio y que a los hijos les duele, pero a veces se ponen tan ciegos que no le importa nada. Entonces Dios dice: no, para, vos no actúes de la misma manera. Y aquella persona que confía en Dios y se sostiene en Dios, sale ganadora. Si actúa Él,
puede terminar en la cárcel, puede terminar uno muerto, puede terminar en desastre. Pero si uno se tranquiliza y dice, Señor, en toda esta furia que también yo tengo, me voy a tranquilizar, Señor. Estoy confundido, quiero hacer cualquier cosa, cualquier desastre, hasta pensé en matar. Pero cuando uno se pone en la mano del Señor, empieza Dios a actuar. Por eso nunca deje que su ira lo controle. Usted tiene un Dios. Ezequías nunca se dejó controlar ni por el temor ni por el miedo. Le fortaleció al pueblo diciéndole, no actúen mal porque nosotros tenemos a Dios. Ahora dentro de un rato vamos a leer más sobre cuál fue la falla de Ezequías, pero es muy importante tener esto en mente, de lo que Ezequías también nos enseña, en momentos tan tétricos de nuestra vida, que hay tantos peleas quizás afuera, pero también peleas internas de no saber qué hacer, cómo actuar, y a veces tratar, es como que uno algo lo empuja a actuar mal. Se tiene que tranquilizar, se tiene que controlar, porque un error puede terminar en el cementerio, puede terminar en la cárcel, puede arruinar toda su familia, puede arruinar toda su herencia, puede arruinar toda tu vida. Hay gente que por un error, desde los 20 años, están con cadena perpetua, así que nunca se olvide de eso. Hay que tratar de tranquilizarse en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y Dios va a actuar como actuó por la oración de Ezequías. Hay que aprender a dominarse, a confiar más en Dios. Ezequías jamás se dejó intimidar por Senaquerim o por lo grande del problema. Él confió en Dios. Ezequías fue un gran rey, un gran orador, un gran hombre de Dios, gran guerrero, y su piedad se destacó por todo Judá. Pero bueno, estudiando toda la vida de Ezequías, veo que un día le agarra la enfermedad de muerte y viene Isaías y 3 palabras y se va. Muy duro para ser un hombre que hizo tantas cosas por Dios. Parece muy duro, pero Dios nunca dice algo malo. Dios lo que quiere es advertirnos de por qué algo va a pasar. Pero veo que estudié que Ezequías era un hombre, un guerrero, un hombre de Dios, un hombre que le importaba el templo de Dios, que el pueblo se incline hacia Dios, le importaba todo bien. Pero después empecé a estudiar su familia. Entonces no veo datos de su mujer, no veo datos de su casa, no veo datos de sus hijos. El único dato que encontré de su hijo, de un hijo de él, lo encuentro en Segunda de Reyes 21, que dice que 21, pero también en el 20, en el último versículo de Segunda de Reyes, ahí habla de su hijo, ¿no? Y durmió Ezequías con sus padres, muere Ezequías, y reinó su lugar Manasés, su hijo. Esto es lo único que aparece relacionado en la vida de Ezequías. Muy poco también para ser un rey tan poderoso en Dios. Significa que Ezequías se olvidó un poco de su familia, se olvidó un poco de su casa, porque Dios no le manda, decía Isaías, edifica mi pueblo, cuida mi pueblo, abrir la iglesia más temprano. No, ordena tu casa. Cosa que en la historia de Ezequías no estaba la casa, estaba el pueblo, estaban los enemigos, estaban la gente que estaba alrededor de él, pero no mencionaba nada de su mujer, de sus hijos, una oración por sus hijos. No hay oraciones por sus hijos, hay oraciones para el pueblo, hay oraciones para su propia vida, pero no hay oraciones para sus hijos. Entonces empiezo a leer la historia del hijo, que empieza ahí en el 2 Reyes 21, y vamos a leerla. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones de Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías su padre, que había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas.
Asimismo, edificó altar en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos. Y fue agorero, instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Hasta acá la palabra. Ahora, vemos a un hombre como Ezequías, tan adorador de Dios, tan orador a Dios, tan que derribó los altares, todo. ¿Y por qué el hijo que empieza a reinar hace todo lo contrario al padre? Como si le tuviera una bronca al padre que dice, papá hizo esto, bueno, vamos a hacerlo de la otra manera. Es difícil, ¿no? Pero he notado que Ezequías era un padre ausente. Nunca nombró a su mujer, nunca nombró a sus hijos, nunca se dedicó a su casa. Por eso Dios le decía, ordena tu casa, porque para que un hijo salga de esta manera, algo falló en la casa. Porque al hijo no le importa si el papá es un gran rey. Al hijo no le va a importar si es un gran arquitecto, si es uno de los mejores abogados o si es uno de los más reconocidos médicos. Lo que el hijo va a importarle es lo que es en la casa. Porque en la casa no es el gran arquitecto o el gran abogado, es papá. Y eso no se suplanta con títulos. Eso no se suplanta con ser el gran rey o el gran pastor. Lo que se suplanta es con amor, porque el hijo lo que quiere... A ver, el hijo lo quiere por lo que es. Afuera lo quieren porque es un rey. Pero en la casa deja de ser rey. En la casa lo quieren por lo que es. Y si es una persona ausente, esa misma siembra el día de mañana lo va a cosechar por más rey que sea. Por eso Manasés tuvo tanta rebeldía de hacer todas las cosas contrarias de lo que hizo su padre. Todo, hasta su hijo pasó por fuego, hasta trajo encantadores, adivinos, brujos, hechiceros, de todo, para levantar a ira a Jehová, a Dios. Pero ¿cómo puede ser, no? Un contraste muy tremendo, ¿no? De ver un padre tan orador a Dios y el hijo que adora a Baal. Entonces ahí te das cuenta de qué era lo que tenía que ordenar la casa. Que no era solamente la iglesia, que no era solamente Dios. Porque lo que le importa a Dios es dejar una herencia de bendición. Entonces Ezequías, ¿qué fue lo que hizo? Edificó su pueblo, pero después fue destruido porque su herencia, no la edificó bien. Entonces fue en vano todo lo que hizo anteriormente. Por eso el Señor le decía, ordena tu casa porque morirás. Porque había algo que estaba construyendo para el futuro que no era bueno, que era muy malo, que era el futuro rey que lo iba a suplantar a él, que era su hijo. Y su hijo nació con una bronca, porque no es lindo tener un papá ausente. El hijo quiere tener un papá que juegue con él. El hijo quiere un papá que juegue a la pelota con él, que vea el cuaderno, que juegue con él, que juegue a la play con él, que vayan a la plaza con él, que vayan a McDonald's, que vayan a comer un pancho por ahí, que disfruten en una plaza. Eso es lo que quiere el hijo. No, pero Ezequías era un rey muy ocupado, era un rey muy que solamente tenía tiempo para edificar el templo y para edificar las cosas para Dios. Y uno puede decir, bueno, pero estaba trabajando para Dios. No, primero Dios dice, primero tu casa. El que no puede edificar una casa no puede edificar algo celestial. Entonces Dios da prioridad. La prioridad primero es Dios. Primero es Dios. Pero después de Dios es la casa. Pero algunos se equivocan en tener absolutamente en la iglesia, porque por edificar tu casa no vas a dejar a Dios. Porque lo que te manda hacer Dios de edificar la casa es poner a Dios primero en la casa. Porque si primero no puedo conquistar a los de adentro, ¿qué gano con conquistar a los de afuera? ¿Qué gano? Si esas personas que se salvaron después las destruyó,
cuando su hijo reinó. Entonces el problema que tenía Ezequías era no edificar, ser un padre visible, un padre cariñoso, un padre amoroso. Fue preparado para rey Manasés, pero no para ser un hijo amoroso de un rey. Por eso a los hijos hay que abrazarlos, hay que besarlos, hay que amarlos, porque el futuro de la próxima generación de cristianos, de los nuevos profetas, de los pastores, de los líderes, de gente de Dios, está en nuestras manos, de edificar nuestra casa, nuestro hogar, porque ¿de qué sirve salvarme yo solo? Como hizo Lot. Lot tuvo la suficiente fe para salvarse a sí mismo, pero no tuvo la fe y la dedicación de edificar a su mujer, de edificar a sus yernos, a sus hijos. Por eso después cuando vemos la historia de Lot, que termina borracho, que termina en su familia reinando el incesto y creando maldición, sus hijas que fueron la creadora de los moamitas, de los amonitas, por acostarse con el padre, pero Lot era un hijo de Dios, pero no tuvo la suficiente dedicación como para predicarle a su mujer. Él tenía una fe que lo salvó hasta el último momento, pero no tuvo la fe, no tuvo la dedicación para edificar a los suyos. Y el que no edifica para los suyos, dice la palabra, es peor que un incrédulo. Porque ¿para qué quiero edificarme a mí si dejo una herencia de maldición? Y Dios lo que se preocupa es por el futuro, y el futuro está en nuestros hijos. Todo lo bueno que hizo Ezequías fue derribado por su hijo, por el rey que suplantaba al rey Ezequías. Ordena tu casa, dice la vida, dice Dios. Ordena tu casa porque morirás. Ninguna persona puede triunfar si tiene una casa mal edificada, si tiene a sus hijos deprimidos, si tiene a sus hijos divididos, si tiene a sus hijos que ya a los 13, 14 años ya se están drogando. Pero a veces uno tiene excusas, y lo que Dios nos enseña a no poner excusas, porque le podemos echar la culpa cuando un hijo se droga a la sociedad, le podemos echar la culpa al presidente que no hace nada, le podemos echar la culpa a las amistades o al colegio. Pero desde que la creación es creación y que Dios formó, los responsables de los hijos son los padres. Usted puede mandar a sus hijos a los mejores colegios, pero si su hijo ve que cuando usted está sola entra un hombre que no es el padre, muy difícil que el hijo, por más que vaya al mejor colegio, salga amoroso. O que si su hijo lo ve que usted se hace el galán con otras mujeres que no sea su mujer, al hijo le duele, y por más que haga lo que haga, por más que lo mande a los mejores colegios, por más que le compre la mejor ropa y por más que le dé de todo, no le va a servir de nada, porque el hijo no quiere eso. El hijo quiere una casa normal, el hijo quiere ver papá y mamá unidos, y solamente así se forma un corazón sano y buen edificado. Mientras que el hijo vea todas cosas tergiversadas y todas cosas de lujurias y todas cosas de robos y de hurtos, ningún hijo va a salir bien, por más que lo mande a los mejores colegios, por más que haga eso. Un corazón de un niño se constituye con amor y dándole tiempo a él y caricias a él. Hay que tener mucho cuidado, porque el papá de Ezequías era un papá que hizo las cosas mal delante de los ojos de Dios. Y a veces puede pasar esto. Ezequías no supo dar amor porque a él no le dieron amor. Ezequías no tuvo un papá que lo abrazó, que lo besó, que iba a jugar la pelota juntos, que lo llevaba al club. No tuvo. Entonces él tampoco tuvo esa costumbre de antes de irse a dormir ir a besar al hijo, o de jugar con él, o de darle mucha importancia, o de darle mucha atención, o de tirarse en el piso y revolcarse y jugar con él, porque con él no lo hicieron. Muchas personas les cuesta hasta abrazar a los hijos, muchas personas les cuesta hasta besar a sus hijos, porque con ellos sus padres fueron tan duros que, bueno, hay personas que sus padres lo abandonaron, hay personas que sus madres
le pusieron padrastro y tuvieron que sufrir el castigo verbal y el castigo físico toda la vida, y la mamá no decía nada porque, y si no, este hombre se me va. Valoraba más ese hombre que a los hijos. ¿Y cómo se van a criar hijos bendecidos de esa manera? O al revés, papás que se juntaron con una mujer y la madrastra lo tenía castigando y al hijo que era de ella le daba de comer y al otro le hacía desprecio y al otro lo mandaba al mejor colegio, al otro no, al otro le compraba ropa. ¿Cómo se va a criar así? Hay muchas circunstancias, pero a veces hay que entender de que para construir un futuro mejor, para saber en qué vamos a poner en la sociedad el día de mañana, si es una persona de bien, una persona que sea malandra, una persona que sea llena de bronca, llena de odio, es lo que nosotros le vamos a dar a nuestra casa. Lo podés mandar al colegio estatal. Mientras que le des amor te va a salir. Hay millones de personas que son médicos profesionales y no fueron a colegios privados, que fueron a una universidad que tenías que hacer una lucha para hacer los apuntes, las fotocopias. Tenías que hacer una lucha, pero llegaron, ¿por qué? Porque en el amor, en su casa fueron apoyados, fueron amor. Y mucha gente que estudió en colegios privados, pero que terminaron destruidos porque su casa no estaba bien constituida. Tuvieron que aguantar separación, ver a mamá con otra persona, papá con otra persona, y todo eso a un chico lo trauma. Por eso Ezequías le dice Dios, por intermedio de Isaías, le dice: ordena tu casa porque morirás. Porque Dios ya sabe lo que iba a terminar Manasés, lo que iba a ser Manasés, porque ya desde pequeño, cuando su papá no le dio importancia, ya estaba cargando bronca, ya lo estaba guardando, y Dios ya sabe el resultado de tal cosa. Por eso Dios advierte: era un gran rey, pero un ausente padre. Un padre muy tétrico, muy desalmado, ausente. Y los hijos necesitan padres que sean presentes, visibles. Padres amorosos, cariñosos. Por eso si tuviste papá o mamá que nunca te besaron, rechaza todo eso. Decirle: Señor, yo renuncio a eso. Enséñame, Señor, a ser papá. Enséñame, Señor, a ser esposo. Enséñame, Señor, a ser abuelo. Señor, tengo unas ganas tremendas de abrazarlo, pero no sé, tengo miedo. Parece que escucharía la palabra de mi padre que decía: no, si te abrazo mucho vas a salir maricón, o en la vida te tenés que hacer duro. Mira, renuncia a todo eso. Solamente crea que Dios tiene la verdad, y es así, Dios tiene la verdad. Y todas esas cosas hizo un corazón malo, se perdieron muy buenos momentos y se edificó algo que terminó endurecido. Renuncia a todo eso, abraza a sus hijos, bésalo, únjalo, bendígalo, juegue con sus hijos todas las noches, todo el día, vaya a verlo cuando juegan a la pelota, vayan a verlo cuando juegan al básquet, cuando juegan al tenis, piérdanse el tiempito, y se lo van a valorar, se lo van a agradecer, vas a levantar una cosecha hermosa el día de mañana. Y te vas a gozar y lo vas a disfrutar. No es un tiempo perdido. No es que si yo no voy a trabajar, nadie come. Hacete tu tiempo. Porque los hijos necesitan tiempo, necesitan amor, necesitan un papá visible. Manasés necesitaba un papá visible. Ezequías no lo supo hacer porque con él no lo hicieron. Si usted estudia la vida del padre de Ezequías, fue un rey que no le dio importancia a sus hijos. Fue un rey que hizo todo lo malo ante los ojos de Dios. Por eso es importante darle amor a los hijos y ordenar nuestra casa.